la universidad es sede, así que nos vimos en la obligación de hacer esta semana las clases virtuales, tal como se les indicó en el mail, así que les voy a contar cómo vamos a trabajar el día de hoy y el día de mañana. Yo acabo de publicar este día la materia que vamos a trabajar. Le voy a compartir la pantalla para que ustedes la vean. En la sesión número 5 publiqué el PDF que tiene que ver con la introducción al mercado bursátil. Eso es lo que vamos a partir viendo el día de hoy. Ya, la idea es que ustedes conozcan a grandes rasgos qué es lo que es el mercado bursátil, qué es lo que se transa en ese tipo de mercado, cómo es el funcionamiento, cuántos mercados bursátiles hay en el mundo, en Latinoamérica, cuáles son los más importantes. Eso es lo que voy a mencionar el día de hoy. Ya, esto está publicado, después ustedes lo pueden obviamente descargar. E incluso también compartí algunos videos. Por ejemplo, la página de la Bolsa de Santiago tiene bastantes videos que son como tutoriales. Yo elegí algunos, elegí dos que son como que muestran el resumen, por ejemplo, de qué es lo que es la Bolsa de Santiago, la Bolsa de Valores, obviamente, y cuál es el principal las principales transacciones que realiza. Y eso lo explica en forma muy, digamos, amena, ¿ya? Y clara, fácil de entender en pocos minutos en estos videos, y que se los voy a dejar para que ustedes también lo puedan ir revisando. Y tal como le dije delante, al final de cada sesión dejé una sección especial para hacer consultas, comentarios y sugerencias, de tal manera que ustedes vayan escribiendo acá. Si hay alguna consulta, yo también la voy a leer, la voy a responder para que ustedes la puedan ir leyendo, y de esa manera todos tengamos la misma oportunidad de acceder a ese tipo de información. ¿Ya? Entonces vamos a partir con este primer video analizando el mercado bursátil. Después voy a grabar un segundo video en donde voy a trabajar el modelo KPM, ya que este es uno de los modelos más utilizados desde el punto de vista financiero para definir el precio de una empresa, o cuál es el retorno esperado que le podemos exigir a esa empresa. ¿Ya? Acá voy a explicar de qué se trata, cuál es la fórmula que se utiliza, qué datos tenemos que manejar. Por ejemplo, hay que ir en busca de una tasa libre de riesgo, la tasa de retorno del mercado en general. Ahí les voy a ir indicando de dónde uno puede ir sacando esa información. Y obviamente acá vamos a trabajar el cálculo de las fórmulas en la planilla Excel para aprender a calcular el KPM de un activo financiero o de una empresa, porque también después lo podemos asociar a una empresa, y lo importante es que esta es una tasa que nos va a servir más adelante para poder calcular o digamos actualizar los flujos de un proyecto. O sea, por ejemplo, si una empresa quiere em, ampliarse, quiere instalar una nueva sucursal o quiere elaborar un proyecto paralelo, la empresa lo puede evaluar utilizando esta tasa. Por ejemplo, la tasa que uno calcula a través del KPM, o más adelante con la tasa que vamos a calcular del WACC, que es del costo de capital promedio ponderado. Ahí seguramente son conceptos nuevos para ustedes, pero la idea es que en la medida que avancemos con la materia lo vayan conociendo y aprendan a utilizarlo. O sea, además de entender de qué se trata, que lo aprendan a utilizar. Es decir, para medir o para hacer cálculos del punto de vista financiero, que son muy importantes para una empresa. Entonces vamos a ver el KPM también en un segundo video, y en un tercer video vamos a trabajar el modelo WACC, el que está en la sesión 7. ¿Ya? Y el modelo WAP, que en español uno lo podría traducir como el costo de capital promedio ponderado, es otra fórmula, otra metodología que también utilizan las empresas para buscar esa tasa que les va a servir más adelante para medir el retorno de los proyectos. Ya, todo esto del punto de vista financiero. O sea, la teoría ya está, la idea es que vamos a empezar a trabajar con eso, y obviamente después vamos a terminar haciendo aplicación de esta materia, aplicando fórmulas, haciendo cálculo, tal como lo hicimos en la primera materia. Y obviamente apoyándolo con el Excel, que es una herramienta muy potente y que nos ayuda a hacer los cálculos mucho más rápido que con la calculadora o haciéndolo a mano, que siempre demora más tiempo. Así los vamos incluso, vamos creando propias plantillas, ¿cierto? Que nos van a servir para ejercicios futuros, lo vamos adaptando. La idea es ir trabajando en la medida que avancemos con esta materia.
Bueno, entonces, tal como les dije, lo primero que vamos a trabajar va a ser la parte del mercado bursátil. Entonces, esa es la presentación que voy a realizar en este momento, en este primer video. Ya, voy a compartir la pantalla entonces acá. O sea, ya estoy compartiendo la pantalla, pero la voy a ampliar acá para que podamos ver de qué se trata el mercado bursátil. Ya, vamos a partir entonces. Lo primero que tengo que explicar o tratar de transmitir de qué se trata es el mercado bursátil. ¿Qué es lo que es un mercado bursátil? La definición. Voy a mostrar una definición, la voy a leer textualmente y voy a hacer algunos comentarios. Primero dice, es aquel tipo de mercado regulado, es importante esa palabra, donde las personas u organizaciones se dedican a comercializar títulos de valores, tales como acciones, bonos, documentos de deuda pública, etcétera. Creo que yo le explicaba en las clases anteriores que un mercado es cualquier lugar físico o virtual en donde uno desarrolla transacciones, ¿cierto? Normalmente uno lo asocia a transar productos, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, un celular, un computador, ¿cierto? Lo asocia a un mercado, pero también existe un mercado en donde se transan activos financieros. Es decir, en donde hay personas, ¿se acuerda que hablábamos en la clase pasada que tienen excedentes de dinero y que buscan la posibilidad de poder, digamos, invertir ese dinero? ¿Ya? Invertirlo con un objetivo que le genere retornos futuros, ¿cierto? Para que obtenga de una u otra forma ganancia. Y hay otro tipo de personas u otro tipo de empresas, por ejemplo, que necesitan financiamiento para desarrollar sus negocios. O sea, tienen buenas ideas, pero le falta el dinero. Entonces, recurren a este mercado, disculpen, para conseguir ese dinero, pero obviamente al pedir ese préstamo o al emitir las acciones que las personas compran, se obligan a futuro a pagar retorno, ¿cierto? Que es obviamente el costo habitual que asume una empresa por utilizar dinero ajeno. Entonces, eso es importante, un mercado en donde existen personas interesadas en invertir y existen otro tipo de personas o organizaciones que requieren, necesitan dinero para desarrollar sus proyectos. Entonces, acá se juntan en este mercado bursátil para transar diferentes activos financieros, tal como se menciona acá, principalmente son las acciones, las que más se conocen, acciones que son títulos de empresa, los bonos, pero bonos de empresas que emiten las propias empresas o que emite el mismo Estado, bono soberano, que vamos a hablar también de eso y creo que lo comenté en alguna clase anterior, que obviamente son de interés para algunas personas porque son dos instrumentos de rentabilidad totalmente distintos. Recuerden que las acciones se consideran como un instrumento de rentabilidad variable porque va a depender de la gestión que tenga la empresa para saber si es que esta acción va a obtener ganancia o va a generar pérdida. Sin embargo, los bonos son instrumentos de rentabilidad fija. La empresa se compromete a cancelar una determinada tasa de interés, generalmente es más baja, pero es segura. Es como un depósito a plazo, como lo hablábamos también en clase. Y obviamente los bonos más confiables son los del Estado porque el Estado es una institución que siempre se va a mantener. Bueno, acá también va a depender del tipo, de qué país es el bona y del riesgo que tiene ese país, ¿cierto? Hay una serie de variables que también influyen para tomar una decisión de cuál es el instrumento más seguro para invertir. Pero digamos que en un mercado bursátil o en un mercado de valores se transan activos financieros. ¿Ya? Seguramente eso se detalla más adelante y voy a ir avanzando. Por ejemplo, dice, un dato adicional, el concepto bursátil proviene del latín bursa, que significa bolsa. ¿Se han escuchado lo que usted dice? La bolsa de valores también, un mercado bursátil, la bolsa de valores, la bolsa de valores de Santiago, por ejemplo, que es la más conocida, y ahí está la foto de la bolsa de valores. ¿Ya? Por tal razón, un mercado bursátil está relacionado directamente con todas las operaciones y otras transacciones que se realizan en las distintas bolsas de valores que existen en el mundo. Sí, obviamente hoy en día la tecnología ha avanzado bastante. De hecho, a nosotros como simples personas tenemos la posibilidad hoy en día a través de un celular de poder invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores de Santiago o poder invertir en una bolsa de valores del extranjero.
de otro país, lo podemos hacer. Sin embargo, necesitamos también el apoyo de esos intermediarios, de los corredores de bolsa, que también vamos a ir hablando quiénes son los corredores de bolsa que están autorizados para poder hacer ese tipo de transacciones. Bueno, los corredores de bolsa nosotros nos dan la posibilidad de tener esas aplicaciones que instalamos en el celular y a través de eso nos da la posibilidad de comprar, por ejemplo, una acción de Facebook, por ejemplo, o una acción de Apple, no sé, en tiempo real. Lo podemos hacer desde nuestro celular. Obviamente ahí uno tiene que ir viendo el precio que tiene, los horarios en cuál lo puede hacer, porque esto no funciona las 24 horas del día, ¿cierto? Tiene un horario de funcionamiento, un horario de apertura, un horario de cierre, que también vamos a ir hablando y les voy a ir contando de qué se trata y en qué momento uno puede ir haciendo la transacción. Obviamente, si existen corredores que nos ayudan a hacer este tipo de transacciones, ellos también reciben una comisión y tenemos que estar conscientes de que todo movimiento tiene un costo. ¿Cierto? Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer el cálculo y cuando uno quiera comparar cuál corredor es el más conveniente, también sería bueno hacer una comparación de estos costos. Ya, pero me estoy adelantando a la materia, vamos por partes, ¿cierto? Hablamos de la bolsa de valores, ya hablamos de que existen distintas en el mundo. Veamos cuáles son las más importantes o las que más se destacan por el movimiento que tiene, ¿cierto? La trayectoria, los nombres que hay son los siguientes. Seguramente se le va a hacer conocido más de alguna, ¿cierto? Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq. También es un nombre bastante mencionado cuando están dando las noticias, aparece ese nombre. Y después nos saltamos a otro tipo de bolsas que están en otros continentes, como por ejemplo la bolsa de Shanghái, la bolsa de Hong Kong, la bolsa de Londres o Euronext, que también se escucha, Shenzhen, Toronto, Frankfurt, y están en distintas partes del mundo, en distintos continentes. Y acá preparé un pequeño resumen con respecto al movimiento que tiene cada una de ellas, porque acá están en un orden, ¿ya? Por algo existe ese orden y es por el tipo de transacción y los movimientos que tienen. Obviamente los movimientos se mencionan como movimientos diarios, se van midiendo. Por ejemplo, en Nueva York. Y lo otro importante es que cuando uno trabaja con la bolsa de valores, no solamente acá en Chile o en Latinoamérica, sino que en todo el mundo se trabaja mucho con siglas, ya sea tanto para identificar a la bolsa de valores, así como también para identificar cada uno de los títulos, cada una de las empresas o las acciones que se transan en ella. Generalmente, ya cada una de estas bolsas de valores tiene un indicador que mide, que es representativo de la bolsa y es el que mide el comportamiento prácticamente de todas las acciones. Y acá, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, tal como aparece en este cuadro, que fue creada en 1817, que está en Nueva York, dice que el índice, el más conocido o el principal es el Dow Jones. Seguramente también lo han escuchado, ¿cierto? El Dow Jones. Ah, sí, el Dow Jones, sí, lo he escuchado. Subió, bajó, cayó. Siempre se menciona. Y cuando hablen de Dow Jones, obviamente están hablando de la bolsa de valores de Nueva York. Dentro de las principales empresas que se transan ahí están las que aparecen acá: ExxonMobil, Citigroup, Pfizer, entre otras. Hay miles de empresas que transan en esa bolsa de valores. Después tenemos, digamos, la bolsa de valores. Vamos a la segunda. Tenemos a Nasdaq. Ya, uno dice Nascat, mira, también, ¿de dónde es? Ahí está lo que significa. También está en Nueva York. eh, Fue creada mucho después, mucho tiempo después. Y una de las principales empresas que se transa. Esta es más tecnológica. La bolsa de valores de Nasdaq es mucho más tecnológica. De hecho, mira, fíjense fíjense en la empresa. Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, ¿cierto? A eso me refiero con que es más tecnológica, otro tipo de título. De hecho, es la que se transa, digamos, fue una de las primeras que lanzó su plataforma para hacer transacciones a través del computador, ¿cierto? Y su principal índice es el Nasdaq, perdón, Nasdaq 100. Ya es el que mide el comportamiento de esta bolsa de valores. Esa es la segunda, entonces tenemos dos en Estados Unidos. Vamos a la tercera. Vamos mencionando la de Tokio. La de Tokio también es antigua,
Esta es para nosotros un poco más desconocida, ¿cierto? Seamos sinceros, de la que más se habla acá es la de Nueva York, el Nasdaq, pero la de Tokio se escucha menos. ¿Será porque está al otro lado del mundo, porque tiene otro tipo de título? De hecho, mira, pero las empresas que tiene son bastante conocidas. Honda, Toyota, Sony. ¿Ya? Su principal indicador o índice, digamos, es el Nikkei 225. Generalmente este número que aparece acá es por la cantidad de empresas que considera ese indicador, ya 225 empresas. En el Nasdaq 100 ya es porque hay 100 empresas. De hecho, acá en la bolsa de Nueva York también está el SP 500, que también agrupa las 500 empresas con mayor transacción en esa bolsa de valores. No, no, existen distintos índices que son, digamos, o indicadores que son representativos de cada una de las bolsas. La que les mencioné recién del SP 500 no lo escribí acá, pero también es bastante conocido. Y después nos saltamos a la bolsa de Shanghái, ya que es de la República Popular de China. Ahí tiene su principal índice y las empresas que tiene PetroChina, Banco Industrial, Comercial. La verdad es que esto no es que se lo tengan que estudiar de memoria ni nada, es un dato adicional que le estoy entregando para que ustedes vayan comparando las bolsas de valores que existen en el mundo, ¿cierto? La de Hong Kong, por ejemplo, el año de creación, para que tengan una comparación, la de Londres, ya, con sus índices, sus indicadores que están ahí, Euronext 100, FTSE 100, y acá, por ejemplo, la de Shenzhen, que también es de China. Y así seguimos avanzando a las últimas que quedan acá, la de Toronto y la de Franco, que se consideran como las 10 bolsas de valores más grandes del mundo. Es importante que se les vaya haciendo poco a poco conocidos estos nombres porque obviamente lo van a seguir escuchando en las noticias, principalmente el Nueva York, ¿cierto? El Dow Jones, ¿cierto? Lo que hablamos del el Nasdaq, ¿cierto? Todas esas bolsas de valor que son bastante conocidas acá en Chile y que obviamente nos dan la posibilidad de que nosotros poder invertir en ellas, porque delante le decía que a través de una aplicación de celular ustedes pueden invertir en una acción, por ejemplo, de Apple. O sea, estaríamos invirtiendo en la bolsa de valores de Nasdaq, por ejemplo, desde su celular. ¿Se dan cuenta cómo ha avanzado la tecnología? Antes eso era imposible. Antes las bolsas de valores eran presenciales, las transacciones. Los corredores tenían que estar ahí. Ahora no, po. Ahora es todo tecnológico. La plataforma, la tecnología ha avanzado bastante que nos permiten invertir desde otro lado del mundo en una bolsa que está en Europa o digamos en Estados Unidos. Todo es mucho más fácil. ¿Ya? ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Veamos las principales bolsas de valores en Latinoamérica. Acá están Sao Paulo, la Bolsa Mexicana, la Bolsa de Buenos Aires, Colombia, Lima, Santiago. Ya, acá igual puse una de las principales bolsas de valores, las que tienen más movimiento, digamos. Y también hice un cuadro comparativo. Por ejemplo, la Bolsa de Sao Paulo. Bolsa de Valores de Sao Paulo, año de creación, su principal índice, ¿cuál es? El Bovespa. Seguramente también lo han escuchado. Y ahí una de las principales empresas que transa en este mercado, en esta bolsa de valores, está el Banco do Brasil, Bradesco, Bradespar. Y ahí tienen otros nombres de empresas. O sea, no son la única, son muchas empresas las que transan acá. ¿Ya? Entonces, Sao Paulo, y después vamos a la segunda, vamos viendo la mexicana. Estamos hablando de Latinoamérica, por eso que estamos funcionando a la bolsa mexicana, ya que también tiene su sigla, Bolsa Mexicana de Valores. Acá era Bolsa de Valores de Sao Paulo, por lo de las siglas que le mencionaba en antes. Y su índice, el SPBMV, ya, principales empresas, América Móvil, ya, Bimbo, Arca Continental, hay otras empresas que son las que más transan en esta bolsa de valores. Después nos saltamos a la bolsa de Buenos Aires, digamos, no están en orden de transacción acá, de ahí le voy a indicar en qué lugar está la bolsa chilena. Más que nada, acá estoy trabajando en función de la población que tienen los países, ya, por darle un orden, ya. Por ejemplo, Buenos Aires, el Merval. Merval es el índice
El Merval aumentó, por ejemplo, dice, ah, ya, entonces las acciones están aumentando en Buenos Aires. O el Bovespa cayó, o sea, quiere decir que en Brasil están cayendo las acciones. Es la que mide el comportamiento general de la bolsa de valores de cada uno de los respectivos países. Después tenemos la bolsa de Colombia, Bogotá, el Colcap. Ahí está, el índice que es representativo de esa eh, bolsa de valores. Mira, mira luego la empresa, Bancolombia, Nutresa, Argos, ¿ya? Algunas son conocidas acá en Chile. Después tenemos la Bolsa de Lima, ¿ya? Bolsa de Valores de Lima, empresa SIP Lima General, ahí tiene su índice. Disculpen, Cero, Arequipa, Cementos, Paz. Toda esta información, toda esta bolsa de valores tiene su página web. De ahí fui sacando la información. Y la otra bolsa de valores, vamos a ver acá. Me queda la de la Bolsa de Santiago. ¿Ya? Bolsa de Valores de Santiago, fue creada en 1893. Acá voy a entrar a ahondar un poquito con más información. Su principal índice es el IPSA, el índice de precio de selección de acciones. ¿Ya? También está el ICPA, que también lo vamos a ver qué significa y qué considera qué acciones considera cada uno de estos índices. Principal empresas Sokimich, Falabella, Cencosud, etcétera. Hay muchas otras empresas que cotizan ahí. Hablemos un poquito más de la Bolsa de Valores de Santiago. Por ejemplo, dice que fue fundada el 27 de noviembre de 1893. Se ha transformado en el principal centro de operaciones bursátil de Chile y al día de hoy se podría decir que en Latinoamérica, de acuerdo a las transacciones que tiene a diario, se ubica como la tercera bolsa de comercio con mayor movimiento en toda Latinoamérica. No es malo. Tercera bolsa de comercio en toda Latinoamérica, después de Brasil y después de México, obviamente. Ya, ahora, el hecho de que haya sido fundada en 1893 no quiere decir que empezó a funcionar en ese mismo año, ¿no? Se constituyó como una organización, ¿cierto? Se tuvo que construir el edificio obviamente tomó bastante años en la construcción, 25 años, lo cuenta la historia que aparece en la página web. También que se la voy a mostrar en la página web para que ustedes la puedan ver y puedan acceder a toda esta información de dónde pude extraer esto, porque tal vez puede llamar la atención, 2.000 millones de dólares diarios, o sea, imagínense el movimiento que tiene, ¿para qué decir si esto lo comparamos con el movimiento que tiene la Bolsa de México o Nasdaq? Imagínense todo el movimiento que debe tener esa bolsa vale mucho mayor a los millones de dólares que se transan acá en Chile o acá en Santiago. La misión que tiene la Bolsa de Valores de Santiago es entregar la mejor infraestructura de servicios para el crecimiento del mercado de valores, contribuyendo así al desarrollo de Chile. Mira una misión interesante y obviamente la visión también es importante y clave porque dice que ellos buscan ser líderes en la industria bursátil, desarrollando un mercado transparente y productos y servicios de excelencia para nuestros clientes. O sea, la idea es ir mejorando constantemente. Eso es lo que expresa su misión y su visión. Lo saqué textualmente de su página web. Y obviamente los pilares que tiene para lograr esos objetivos, obviamente la transparencia y la sostenibilidad, actuar conforme a estrictos principios éticos, velar por el cumplimiento de las normativas, regulaciones y las políticas de sostenibilidad de la empresa, asegurándose un desarrollo de mercado sostenible, también buscando la excelencia, siempre dando la facilidad a los usuarios, a los que compran, venden, ¿cierto? Por ejemplo, hice orientación hacia los resultados, entregando un servicio de alta calidad, cumpliendo con lo prometido y presentan relaciones sólidas y duraderas. Y la innovación, obviamente anticiparse a los nuevos desafíos, preocupándose de las necesidades y ofreciendo las mejores oportunidades de negocio a nuestros clientes. Es importante conocer eso de la empresa.
porque vamos a ver cómo nosotros nos podemos familiarizar con la Bolsa de Valores de Santiago. Acá está la página web, bolsadesantiago.com o .cl. La verdad es que de las dos formas uno entra y se va a encontrar con esta plataforma, este pantallazo que aparece ahí, la Bolsa de Santiago. Hay una serie de datos que aparecen ahí. Ahora yo les voy a decir que la idea es que ustedes recorran el menú que aparece ahí. Dentro del menú ustedes se pueden dar que hay una opción que dice habla de la empresa, habla de las soluciones tecnológicas, también del mercado, de las regulaciones y normativas que hay, de la educación financiera, que hay videos tutoriales que también es muy interesante saber y conocer, pero lo ideal es mostrarles dónde están los datos de las acciones de la empresa, en donde uno puede acceder a ver precios, transacciones diarias, gráficos. También esto tiene aplicación para celulares, o sea, a través del celular también uno puede entrar. Bueno, la idea es que uno entre en el menú, elija la opción mercados y dentro de la opción mercado uno tiene que elegir, por ejemplo, índices bursátiles. Y al elegir índice bursátil, ¿qué les va a aparecer? Vamos a ver lo que les va a aparecer. Acá están los principales índices. ¿Se acuerdan que delante hablábamos de cuál es el índice representativo de la Bolsa de Santiago? Aparecía el IPSA, ¿cierto? Pero acá tiene tres índices bursátiles. Y los dos más conocidos, obviamente, son los que aparecen acá, el de la izquierda y el del centro. Veamos cuáles son esos que están ahí. Primero, el ICPA. Disculpen, se me adelantó acá. El ICPA. ICPA. ¿Qué significa ICPA? Dice, es el índice por su sigla. Estoy leyendo las últimas cuatro letras. ICPA. Índice General de Precios de las Acciones. Y acá dice, agrupa la mayoría de las acciones transadas en la Bolsa de Santiago. Mide la variación de los precios a largo plazo. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Todos los días se va midiendo y se lleva un registro ya por varios años de cuál ha sido el comportamiento del precio de las acciones. Obviamente hay días en donde la rentabilidad ha sido positiva, otro día ha caído, ya, pero en general uno cuando hace el análisis en el mediano y largo plazo puede ver el gráfico de cómo ha ido aumentando. Ya, entonces, índice general del precio de las acciones. Considera una gran cantidad de empresas, digamos, casi la mayoría de las empresas que se transan en el mercado. Sin embargo, hay otro tipo de índice que es el IPSA, tal como el que escribí antes en el cuadro que era la representación de la Bolsa de Santiago. El IPSA se diferencia del ICPA porque acá dice que, bueno, su nombre dice Índice de Precio Selectivo de las Acciones. ¿Ya? O sea, acá no están todas las acciones, acá están casi todas las acciones, ¿ya? Pero esta es un índice selectivo. Mide la variación de precios de las empresas emisoras chilenas más grandes y líquidas listadas en la Bolsa de Santiago. ¿Ya? No están todas. Son alrededor de 50, las 50 empresas que más movimiento tienen en el mercado. Obviamente ya las variaciones van a ser distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta considera a todas las empresas, esta considera a las que tienen más movimiento, a las más grandes, digamos, y a las que son más atractivas para invertir. Entonces, por eso que se va haciendo una diferencia. Entonces, acá podemos ver el resumen, podemos ver el resultado diario que ha tenido la variación, porque puede ser positiva o negativa. En este caso, mira, fue negativa. Disminuyó en un 0,15% con respecto al día anterior. Esta disminuyó un 0,09% con respecto al día anterior, porque acá todas las mediciones son diarias. Sigamos avanzando. Ya, y podemos ir al resumen, por ejemplo. Si entramos al resumen del IPSA, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos un gráfico. Enseguida encontramos un gráfico que nos muestra el gráfico. Y fíjense que ese gráfico, uno podría decir, mira ese gráfico, ¿de cuánto tiempo es? ¿Será del último año? ¿Será los últimos 6 meses? No, este es el gráfico de un día, solamente de un día, porque acá abajo tiene horas, desde que se abre, se apertura la Bolsa de Santiago a las 9:30 hasta que se cierra a las 16 horas. Entonces, el precio de las acciones que están dentro de este índice, que es el IPSA, va cambiando.
minuto a minuto, va cambiando, ¿ya? Y eso provoca que este índice también vaya modificando su valor. De hecho, nos vamos a encontrar siempre cuando analicemos los gráficos en los precios peak, cuando llegan a lo más alto durante el día, así como también nos vamos a encontrar donde caen, en los momentos que más caen. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tomé, de un día en específico, ya a las 9 alrededor de las 10 un cuarto, digamos, haciendo una estimación, el precio, el indicador, perdón, el índice IPSA llegó a su valor más alto, pero después, cerca de las 14 horas, cayó. Pero el comportamiento siempre va a ser así, o sea, van a tener alzas, bajas, pero lo más importante acá para llevar el registro es el precio de cierre, el que está acá. ¿A qué precio cerró tal día? ¿Ya? Y de hecho ese es el dato que se registra. Ese es el dato que queda en la estadística, ¿ya? Que es el precio que se anota allá. El IPSA cerró el día tanto, por ejemplo, si fuera hoy día, cerró en 4.965. Y este dato es el que se compara con el dato anterior para ver el porcentaje de variación, porque cada día se tiene que hacer un cálculo del porcentaje de variación. En función de eso, uno sabe, al comparar el precio de hoy con el precio de ayer, se sabe si aumentó o si disminuyó. Es decir, si aumentó, generó ganancia, o si disminuyó, obtuvo pérdida. Esa es la medición que se va haciendo a diario. Así como esa, también podemos ver quiénes son las empresas que componen el IPSA. Mira, yo entro al detalle, me voy a encontrar con que está Sokimich, Banco Chile. Acá está el detalle, ¿eh? Ahí está la sigla que le mencionaba en antes, porque cada empresa tiene su sigla. El Banco de Chile, el Banco Santander, Copec, Cencosud. Ahí está en la lista y ustedes van a poder entrar al detalle de cada uno de esos. Y también van a poder descargar los archivos, los datos históricos de ese índice y también de cada una de las acciones de esta empresa, porque si quieren entrar a ver el precio de las acciones del Banco de Chile, entran ahí, pinchan, Copec, pinchan acá, ¿cierto? Es tan simple como acceder a la información y tenemos todo disponible. Muchas veces uno se cuestiona y dice, ¿de dónde saco esa información? Y todo está disponible. Es cosa de entrar a la página de la Bolsa de Santiago y de ahí empezamos a descargar la información. Ahora, para buscar datos de una empresa en particular, yo me voy a mercado, al mismo menú mercado, y me voy a acciones y precios. Elijo esa opción. Y al entrar a esa opción me va a dar el listado de todas las empresas que hay o que se transan en el mercado de valores o en la bolsa de valores de Santiago. Si yo quisiera buscar una acción en particular, hay un menú que me da la opción de poder seleccionar una acción en particular. El menú o la plataforma está tan desarrollada que me permite, por ejemplo, elegir las acciones que han tenido mayores alzas, me la ordena de mayor a menor por las variaciones diarias. Puedo elegir las mayores bajas, puedo elegir las más transadas también, porque a lo mejor la transacción tiene que ver con la compra y venta de la acción. A lo mejor la que más se compró no necesariamente es la que más rentó. ¿Ya? Entonces también las puedo pedir o ordenar por las que fueron más transadas. Y así sucesivamente me muestra el ICPA, el IPSA y otros datos más que me entregan a la bolsa de valores. Sigamos, sigamos avanzando. Mira, las que más bajaron. Puedo ir al menú. Ah, ya, y por ejemplo, si entro a alguna de ellas, me muestra de informe inmediato el gráfico del comportamiento. Y acá, por ejemplo, hay que tener cuidado al ver los gráficos, porque dice, fíjense que acá dice variaciones diarias, un día, una semana, un mes. Acá está la sigla de la empresa, que no recuerdo cuál era la primera empresa que aparecía ahí. Veamos cuál era. Voy a retroceder, a ver.
A ver, voy a retroceder. Esta es la empresa, dólar, pero no me aparece el nombre, el detalle, está la sigla. Pero de esta empresa es la que se entró a ver el resumen. De ahí la buscamos para saber cuál es. Acá puedo ver el pic que alcanzó esa, esa empresa y acá puedo ver el valor más bajo que tuvo. ¿Ya? Y acá también están los precios al cual se transaron los valores. Lo bueno es que cuando uno está en este tipo de gráfico es cosa de poner el mouse encima, girar la rueda y automáticamente el tiempo va cambiando. O sea, yo puedo tener un año, 2 años, 3 años o 6 meses, voy cambiando, solamente al mover la rueda. Y eso es una información bastante avanzada que puedo obtener de las empresas. Y también puedo acceder al precio que tuvo hoy, el precio que tuvo ayer, cuál fue el mayor precio, cuál fue el menor precio, cuál fue el de cierre, cuál fue la variación, si se pueden dar cuenta ahí, cuántas se transaron, cuál es el dividendo que está pagando. No se olviden que las acciones pagan dividendo. ¿Se acuerdan que lo que era un dividendo? Recuerden que toda empresa, toda sociedad anónima, si genera utilidades, ya el directorio va a definir o qué parte, qué porcentaje de esa utilidad se reparte a los dueños y qué parte se reinvierte, ¿cierto? Pero si se reparte dinero a los dueños, parte de las ganancias, eso se llama dividendo. Se tiene que hacer a través del pago de dividendo. Entonces acá me menciona cuánto está pagando de dividendo esa acción. Y cómo lo paga también, porque depende, son políticas que tiene que definir la propia empresa, porque hay algunas empresas que lo pagan una vez al año, hay otras empresas que lo pagan 2 veces al año, hay otras empresas que pagan en forma trimestral. Cada empresa define su política para repartir sus dividendos, si es que hay ganancia, porque si es que no hay, simplemente no se paga. Acá obviamente el dueño o el accionista que tenga mayor participación, el que va a recibir más dinero, ¿cierto? Porque está en función, acá el dividendo que se paga es por acción. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien tiene una acción va a recibir esa cantidad de dinero, pero si alguien tiene 100 acciones, va a recibir ese dinero multiplicado por 100 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, a eso me refería con que el que tenga más acciones va a recibir mayores ganancias. Seguimos avanzando. Bueno, y los pasos que aparecen ahí para invertir, obviamente ahí dice contáctese con una corredora de bolsa porque es lo más importante, uno no puede llegar así en forma individual a hacer el trámite, abrir una cuenta, eh, obviamente le va a pedir información, le va a pedir información. Generalmente le pide el perfil de inversionista que usted tiene. ¿Se acuerda que hablamos en clase? En donde cada persona tiene una forma distinta de pensar, digamos, o de comportamiento financiero. Algunos son más cautelosos que otros. Entonces, normalmente cuando uno quiere invertir, estas corredores de bolsa, que también los bancos funcionan como corredores de bolsa, hacen una encuesta para tratar de determinar cuál es la característica que tenemos como inversionista, cuál es el perfil. Si somos más agresivos o arriesgados, por decirlo así, o tal vez si somos más conservadores. Entonces, en función de los resultados que se genera para categorizar a los inversionistas, se les dan sugerencias. Si ven que alguien es más cauteloso, se le dan sugerencias sobre opciones más seguras. Pero si uno es más arriesgado, le dan otro tipo de opciones. También todo va a tener que ver con el tiempo que uno quiera invertir el dinero, ¿cierto? Pero hay que estar consciente que las inversiones normalmente son a largo plazo. Es difícil que uno tenga ganancias rápidas. Después se decide en qué invertir, ingresa su orden y la negociación se concreta si hay una coincidencia entre el precio de compra y el precio de venta. Ah, porque uno ofrece un precio de compra y dependiendo del precio que esté en el mercado, si coincide, se hace efectiva la transacción. ¿Ya? Ahí están modalidades para hacer la compra. Y obviamente hay que considerar lo que le decía antes, que la corredora entrega el comprobante de inversión en la cual recarga su comisión, porque todos los movimientos tienen un costo, ¿cierto? Hay que estar consciente de eso.
¿Ya? Cada movimiento, o sea, si yo compro una acción hoy día, tengo que pagar un costo, si compro otra acción mañana, volver a pagar. Hay algunas comisiones que son fijas, hay otras que son variables, hay que estar atento a saber, a conocer esa información antes de realizar las transacciones. Y dentro de las corredores de bolsa, acá en Chile, las más conocidas, como le decía, son los bancos. Ya tenemos a Banco Chile, Banco Estado, que obviamente tiene sus unidades de negocio especiales para que funcionen como corredores de bolsa. ¿Ya? Pero también hay otras que son conocidos como consorcio y digamos, o Euroamérica, ¿ya? Morgan, que también son, o por ejemplo, la Reinvial. ¿Ya? O u otros también que aparecen por acá, por ejemplo, el Renta 4 que también es bastante conocido, Sura, que nos ayuda a hacer transacciones a través de la bolsa de comercio. Cada una de estas empresas tiene su propia plataforma que nos ayuda. Y de hecho, con los bancos, uno que es cliente de un banco tiene la opción de solicitar la opción inversiones. Ahí te hacen esta encuesta para categorizarlo, para saber qué tipo de inversionista es y la plataforma le da la posibilidad de hacer sus compras de acciones nacionales, internacionales, con sus respectivas comisiones. Seguramente le va a pedir la firma de algunos documentos adicionales, forma virtual, ¿sí? Todo virtual, para que pueda acceder a este tipo de transacción. Pero eso es todo, eso es lo que le quería mostrar de lo que es el mercado bursátil. Pero tal como le decía, hoy en día uno ni siquiera necesita ir a un banco para firmar un documento, basta con descargar una aplicación, ya, que me diga, o dentro de la misma aplicación del banco que ustedes tienen, seguramente si ven la aplicación va a haber un botón, una opción que diga inversiones, van a entrar a esa opción. Más de algún banco le va a pedir, si es que le va a preguntar si usted desea invertir, tiene que completar esta encuesta, la que le decía en antes, para categorizarlo, para saber qué tipo de inversionista es, si es más cauteloso, si es más arriesgado. Le va a hacer firmar algún documento adicional, acepto, tiene que, no sé, dependiendo de lo que especifique, porque tiene que informarle sobre las comisiones que va a cobrar, tiene que informarle sobre las políticas que ellos tienen para trabajar en esto. Y obviamente todo eso, una vez que usted responda a todo eso y acepte las condiciones que establece esta corredora de bolsa, que estoy hablando en un principio de un banco, uno puede tener acceso a hacer las transacciones. ¿Ya? Digamos que también es bueno ver los tutoriales que ofrece este mismo banco para poder hacer las compras, cómo hacer la compra, porque tampoco quiere decir que sea todo tan fácil, ¿cierto? Uno tiene que buscar y lo más importante es manejar información. Yo diría que eso es esencial para poder hacer este tipo de transacciones. No se dejen llevar con la publicidad que se da en las redes sociales. En reiteradas ocasiones le he dicho que la mayoría de ellas son estafas, ¿cierto? En donde ofrecen ganancias muy atractivas, invierten tal acción y duplique su dinero en una semana, duplique su dinero en 3 días. Entonces, son cosas que son imposibles que se den en la práctica. Yo siempre he dicho que las rentabilidades van a estar de acuerdo al riesgo. ¿Cierto? Y en el mercado no, o sea, y en la práctica no se puede dar que una inversión de un día para otro se duplique o se triplique y que obviamente este tipo de publicidad está orientado para aquellas personas que tienen esa necesidad de duplicar su dinero y caen en la trampa. Por esa razón hay que estar bastante informado antes de tomar esta decisión. Hay varios cursos, tutoriales que enseñan a trabajar sobre las inversiones, a poder tomar decisiones. Vayan buscando, hay algunos que son pagados, hay otros que son gratis. Tengan cuidado en elegir cuál es la mejor opción. Lo mismo con la corredora de bolsa, hay muchas corredoras de bolsa, ¿cierto? Hay que ver cuál es más conveniente. Uno puede Uno podría escuchar sugerencias, ¿cierto? Pero no es malo investigar. O sea, ya me sugirieron esta, pero voy a averiguar por qué es mejor. Cada opción tiene ventaja y desventaja. Seguramente a lo mejor una le da la oportunidad de poder invertir en distintas bolsas en el mundo.
Sí, ideal, pero tal vez el costo es más alta. A lo mejor hay otra que tiene un costo más bajo, pero son menos bolsas las que puede invertir. Ya, no creo que una persona común y corriente esté interesada en invertir en todas las bolsas del mundo, ¿no? O sea, tal vez basta con una que invierta en Estados Unidos, no sé, acá en Chile, que es lo más importante y lo más conocido también de información que nosotros manejamos. Entonces, esas cosas son las que hay que analizar. Y siempre pensar de que estos instrumentos de rentabilidad, digamos, en acciones, generalmente son de mediano y largo plazo. Si ustedes quieren buscar una ganancia rápida, no les recomendaría invertir en acciones, porque a no ser que tengan un dato confidencial, no sé, que sepan algo que el resto no sabe, y que ahí justamente invierten en una empresa que le permita generar una ganancia en forma considerable, pero no es lo usual, ¿cierto? Lo usual generalmente es que uno tiene que ir viendo opciones, por eso que es muy importante también el tema de la cartera de inversiones, lo que vimos en la primera prueba, los portafolios, porque hay productos, hay activos financieros que precisamente invierten en carteras de inversión. El mismo S&P 500 que le hablaba en antes, o sea, ¿qué hago? ¿Invierto en una empresa o invierto en S&P 500? Recuerden que la acción de S&P 500 considera el movimiento, los resultados de las 500 mejores empresas o las que más transan, mejor dicho, en el mercado de Nueva York. Entonces, de esa manera yo podría diversificar mejor el riesgo, ¿cierto? Porque invertir en una sola empresa, si le va bien, ideal, po. Obtengo la ganancia, obviamente, superior a la del mercado, pero si a la empresa le va mal, pierdo, po. Entonces, para evitar arriesgarme poniendo todos los huevos en una sola canasta, como se dice habitualmente, es mejor diversificar. Y estas carteras de inversión o estos portafolios son útiles al momento de tomar una decisión. Tal vez puede que generen una rentabilidad más baja, pero son de cierta forma más seguras con respecto al riesgo, y eso es bueno del punto de vista financiero. ¿Ya? Y todo esto va cambiando a diario. No basta con tener la información solo de un día para tomar la decisión e invertir, no, porque tal vez a la semana siguiente las condiciones cambian y tal vez el panorama que era muy positivo para una empresa o para un portafolio ya cambia rotundamente y se transforma en el peor de todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer uno? Ya hay que salir enseguida de esa empresa y tomar otra opción. Entonces, por eso que es importante manejar información en forma constante para saber dónde sacar, dónde poner, dónde invertir, en qué momento, ya, en qué cantidad. Y hay que tener cuidado también con los costos de todos estos movimientos, porque no se olviden que hay comisiones de por medio. Entonces, todo eso uno lo tiene que empezar a manejar para poder entrar en este mundo de la inversión. De hecho, yo les sugeriría que entren a la Bolsa de Valores de Santiago y que se creen su cuenta y empiecen a buscar información. Y tal vez en un par de semanas, al mes, a lo mejor alguien se anima a invertir. Ya, tal vez no una suma considerable, pero parta por algo y vaya probando cómo funciona los movimientos. ¿Qué pasa cuando compro? ¿Cómo aprendo a comprar? ¿Cómo aprendo a vender? ¿Ya? Y en la medida que vaya aprendiendo a utilizar la plataforma y que vaya accediendo a más información, ¿ya? Tal vez puede ser una opción el día de mañana para poder tomarlo mucho más en serio como una forma de invertir, que tal vez le podría generar rendimientos mayores a un depósito a plazo. Sí, es una opción, pero recuerden que tienen que asumir ese riesgo, sí, porque no necesariamente pueden ganar, o sea, también se puede dar la posibilidad de que exista pérdida, ¿ya? Pero por lo general, en el mediano y largo plazo, hay muchas más opciones de generar ganancia. En el corto plazo, tal vez uno se puede decepcionar si es que un día invierte y a la semana siguiente perdió dinero enseguida. Claro, para cualquiera no va a ser algo que esperaba, ¿cierto? Porque uno siempre espera obtener ganancia, pero si ve que pierde, obviamente se decepciona, se frustra, puede frustrar incluso, y a lo mejor dice, ya me retiro, yo no soy para esto, ya, y tal vez al mes siguiente o 2 meses después recupera el precio y empieza a ganar dinero.
y ustedes ya salieron. Entonces se dan cuenta que en el largo plazo siempre hay que tener paciencia para invertir en esto y para que se vean los resultados. Pero cada uno ahí toma la decisión. ¿Ya? Por eso que es muy importante lo que le digo de que entren, aprendan, vean cómo el funcionamiento y tal vez les puede servir como una herramienta a futuro, a utilizar, digamos. Eso es lo que le quería presentar del mercado bursátil. Eso es lo que quería comentar, que podemos tener acceso, especialmente ustedes que son estudiantes de esta carrera, ya a escuchar noticias, información, qué pasó con el índice, el ICPA, qué pasó con el IPSA, qué pasó con el Bovespa, para saber qué está pasando. Miren, nosotros tenemos una ventaja, el otro día conversábamos en clase de que las bolsas de valores se abren en Asia, las primeras que se abren son en Asia, ya con muchas horas de anticipación. Después se abre Europa y nosotros ya sabemos que lo que está pasando en Asia, no sé, por decirlo, a las 6 de la mañana, ya sabemos, tenemos información, porque todo esto va en línea. Ustedes del celular pueden hacer el seguimiento de cómo está rentando la tal acción, no sé, de Asia, o, por ejemplo en Europa, si hay algún dato de Europa. Si cae Asia, si cae Europa, lo más probable es que también caiga Latinoamérica, no sé, las bolsas de Latinoamérica. Entonces ahí le da la posibilidad, le da una holgura de un par de horas como para tomar una decisión, tal vez para protegerse. ¿Ya? Pero hay que estar atento a la información. La persona que se pierde y no está actualizado, obviamente no se va a poder proteger de todo esto. Por eso se dice que, y de hecho hay carreras especiales que se dedican a hacer este tipo de estudios, empresas también, para aprovechar todo este tipo de información que se maneja. Pero eso es lo que quería mostrar antes de empezar a trabajar ya en otros temas como es el modelo KPM y el modelo WAP. Ya jóvenes, no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer para que quede acá o me la escribe. Sí, sí. Recuerden que está en la sesión quedó el espacio para hacer las consultas necesarias. Ya, voy a detener el video acá y para grabar el próximo video en otra cápsula distinta, ¿ya? Nos vemos.